inquietud, como les comentaba, me había venido esa frase sin dejar huella. Y ustedes van a ver al final que sí tiene sentido, pero más que nada sentí del Señor que era el título de este tema, tu delicia, la tuya y la mía personalmente. Y el cuestionamiento es, ¿dónde está tu delicia, la delicia de tu corazón? Con eso quiero esa pregunta empezar. Cuestiónate, ¿dónde está tu alegría, tu delicia? ¿Dónde pones tu interés? A veces es fácil, es difícil como pensar dónde, pero nos damos cuenta cuando tenemos algún problema, porque cuando tenemos un problema, a veces nos encerramos en la tristeza. Cuando tenemos una enfermedad, perdemos la esperanza. Si tenemos una situación con alguna persona que amamos y que nosotros queremos hacer algo especial por esa persona y no podemos, nos entramos en angustia. Entonces quiere decir, ahí veo yo algunos síntomas, ¿verdad? La delicia puede ser esa persona que amamos a la que no le podemos resolver la vida. O puede ser esa situación de enfermedad que nos quita la esperanza. Y entonces en la salud está nuestra alegría. Pero si se nos va la salud por un día o por muchos días, perdemos el norte. O si mientras tenemos la economía bien, estamos muy contentos, pero de repente tenemos un bajón en nuestra economía y nos viene una angustia o una tristeza o una desolación y todo el día pensamos en eso. Nuestra mente está, como dice la palabra, en donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde está tu delicia? Y vamos a hablar hoy de la verdad, de Jesucristo. Jesucristo no es un conjunto de verdades, Él es la verdad completa. Y en estos días, en estas fechas, para el creyente se hace un poco difícil. Muchos nos sentimos cuestionados de lo que sucede a nuestro alrededor en estos días. Hasta arbolitos hay por ahí por Arabia Saudita. No sé qué celebran, ¿verdad? Un arbolito. O en China o en el Japón, donde no celebran. No es una celebración, es una conmemoración. Es algo de traer a la memoria. Y uno dice, bueno, todo el mundo está en una algarabía tremenda. Y a veces ese ambiente que nos rodea es como una opresión en nuestro corazón. De hecho, tuvimos con Ángel una experiencia hace algunos días, salimos de casa y nos sentíamos así en el lugar donde estábamos. No era que hubiera alguna situación mala a la vista, pero estábamos en un ambiente diferente al que generalmente el Señor nos tiene guardados. Salimos a donde hay más mundo y más gente que no cree en el Señor que aquí en nuestra casa donde estamos resguardados, ¿verdad? Y nos sentíamos en algún momento con esa carga sobre el corazón y teníamos que estar orando y clamando al Señor, Señor, fuera esto de aquí, sosténnos, danos la actitud correcta, la palabra correcta y todo. Así que hoy vamos a hablar de la verdad que es Jesucristo. Y como les decía, estas fechas de tanto ir y venir, es un buen tiempo para hacer un poquito un alto. Este domingo estamos haciendo un alto de unos minutos, de unas horas, en el que vamos a reflexionar y traer a la memoria muchas de esas partes de lo que es Jesucristo, de su verdad. ¿Y qué es lo que se conmemora en este tiempo? Mucha gente. Pero más que conmemorarlo, es algo que deberíamos tener presente todos los días de nuestra vida. Esto no debería ser solo una fecha. Debería de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida. Porque, miren, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces la fiesta que hay en estos días se vuelve una fiesta familiar. Es cuando se reúnen las familias. Los vuelos a cualquier lado se vuelven una dificultad porque todo el mundo está viajando para reunirse con la familia. Y cuando se reúnen, a veces lo que pasa es que son los pleitos más grandes de familia ese día. Y se disuelve la familia hasta el siguiente año, cuando otra vez vuelven a ver y nos volvemos a perdonar.
Esa es una. En otras casas, ese día es el día de difuntos. No sé si alguno de ustedes ha pasado, pero yo me recuerdo de mí. Cada vez que venía esa fecha, cuando yo todavía no conocía a Jesús, esa era la fecha que me acordaba de mi papá y de mi hermano que habían muerto. Entonces era un dolor y un sufrimiento todas esas fechas, porque era el día de difuntos, era el día que yo me acordaba que ay, qué tristeza que ellos no están. Era un recordatorio. Entonces se vuelve una situación de familia, en otros lugares de memoria de difuntos, en otros lugares de pleitos y disgustos, y en algunos tal vez sí hay, porque no vamos a dejarlo, un verdadero conmemorar que está sucediendo, un tiempo donde se evangeliza a otros y se cuenta la verdad, aunque no es la fecha en que nació Jesucristo, ¿verdad? Eso es comprobado, sino que es que se puso una fecha sobre otra. Constantino fue el que trajo muchas celebraciones que hay hoy en la iglesia, fueron puestas sobre una fiesta pagana. De hecho, esta era la época de las Saturnalias que empezaba hoy precisamente, el 21, porque es el solsticio de invierno, cuando el día se vuelve más corto y la noche más larga. O al revés, ¿cómo es la cosa? No, sí es verdad, el día más corto y la noche más larga. Y entonces, en esa época, en Roma se celebraban las Saturnalias, que era una fiesta de orgía y de desorden completo, un paganismo. Y entonces, pues se quiso cristianizar y se puso una cosa sobre otra. Pero bueno, no se trata de sentimientos o relaciones familiares, sino que es algo que va más allá, es algo que trasciende incluso esta vida. Y por eso es tan importante entender cuál es el motivo por el que Jesucristo vino a este mundo. Y lo que pasó es, el Dios eterno, la palabra de vida que estaba con Dios y era Dios desde antes de la fundación del mundo, allí ellos, como el consejo de Dios, tomaron esa determinación de que iba a venir un cordero hecho hombre. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, pero Él se hizo imagen y semejanza de nosotros en este mundo. Tomó nuestra condición. El santo entró en la historia de los hombres perdidos de este mundo que estaba y que sigue estando bajo el poder de las tinieblas, que está maldito, perdonen la palabra, pero así es. Este mundo corre a la destrucción eterna. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Gracias a Dios hemos sido rescatados y trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Todo el evangelio, todo el mensaje de Cristo es acerca del reino, de su reino. El Cordero perfecto estaba llegando. Dios les había dado una enseñanza a lo largo del Antiguo Testamento. Toda esta congregación sabe, si hemos estudiado el tabernáculo y la parte de Éxodo, cuando Dios instruye que tenía que morir un cordero sin mancha para que la sangre del cordero estuviera sobre las casas, y donde hubiera esa sangre era señal de que había muerto uno en lugar del primogénito. Así que había que venir uno, y solo por la sangre somos salvos. La sangre del cordero, pero no cualquier cordero. El cordero de Dios, que no era una ovejita, era un hombre como nosotros. Y todo esto para darnos vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo no sé si tú lo sabías, pero tú viniste a este mundo con una vida de misericordia, porque Dios nos dio una extensión de tiempo, de una vida natural, para que en esta vida tengamos la oportunidad de reconocerlo a Él como nuestro Creador y nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, y entonces tener la vida verdadera que Él siempre quiso para nosotros. Pero mientras Cristo no viene a nuestra vida,
Aunque caminamos, comemos, dormimos y todas las demás funciones biológicas que tenemos, la realidad es que estamos muertos para Dios. Estamos separados de Él. Qué gran tragedia la del hombre. Esa es la tragedia humana. Estar separados de aquel que es la fuente de la vida. Pero Jesucristo vino para eso, para volvernos a dar la oportunidad de regresar a la casa del Padre. Nuestra vida es corta, mis hermanos. Y además de corta, frágil. Estoy viendo a mi hermanito con su brazo quebrado. Un golpecito y se nos desbarata un pie, un brazo, o nos rompemos la cabeza y de una vez ahí nos quedamos. Nos comemos una cosita en la calle y no les cuento cómo nos ponemos. Y más si vamos a tomarnos un atolito y unas tostadas por San Lucas, ¿verdad? Miren, de verdad, cuántas cosas está expuesto en nuestro cuerpo. Qué fragilidad la que tenemos. Alguien vi a alguien con mascarilla, ¿por qué? Porque un estornudo y toda la congregación salimos estornudando, ¿verdad? Nos contagiamos fácilmente, somos frágiles. La palabra dice que la mujer debe ser como un vaso frágil y mi mamá tenía unas copas que eran de un lugar de esos donde hacían un vidrio muy bonito, son rosadas. Y delgaditas, delgaditas, delgaditas. Y siempre cuando hablo de brazo frágil me acuerdo de ellas. De hecho, cuando se soban con el dedo por encima, hacen sonidos. Y si se juntan varias y uno es bien listo y bien avispado, puede aprender a tocar música con copas. No sé si ustedes lo han visto. Qué precioso, ¿verdad? Pues nosotros somos vasos frágiles, no solo las mujeres. Las mujeres un poquito más como las copas. Pero también el hombre, el varón, tiene una fragilidad. Somos todos vasos frágiles. Me llegó esta frase de Ernesto Sabato, un escritor argentino del siglo XX, que dicen que era un filósofo, un pensador acerca de la vida. Y me llamó mucho la atención lo que él dice. Dice, la vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse. Yo lo vi y dije, wow, que es cierto. Miren, ¿se acuerdan de la canción de aquel famoso Julio Iglesias que decía que entramos a este mundo llorando con las manos cerradas? Que desde el que empezamos, desde que nacemos, ya salir por el canal del parto, no solo es a la mujer a la que le duele, yo no sé cómo el bebecito, qué esfuerzo para salir, o si lo sacan de una vez por una cesárea y de repente tienen que estarle hasta su nalgada o su empujoncito para que respire. Y esos son los que están bien, pero hay otros que yo he visto conectados a tubos saliendo del útero de la mamá, le ponen ya los tubos, le meten un tubo por la nariz. ¡Qué vida tan dura! Entramos a este mundo oscuro de dolor, de tristeza. Y Jesús lo dijo, en este mundo van a ser felices. Corríjanme, por favor. No dijo van a ser felices. En este mundo tendrán aflicción. Y si a mí me hicieron lo que me hicieron, no les cuento a ustedes. Vamos a tener desengaños, vamos a tener traiciones por la espalda muchas veces. El amigo cercano, dice un salmo, no fue mi enemigo el que metió la daga por la espalda, mi amigo con el que me sentaba a comer, con el que compartí mi vida, al que le presté la plata. ¡Pum! Me metió la daga por la espalda. Si alguno ha tenido experiencia de eso, en este mundo tendrán aflicción, dijo Jesús. Y es cierto, tenemos poco tiempo. Nuestra vida es corta. La palabra dice 80, los fuertes. Bueno, se ha extendido porque la verdad que ahora hay centenarios. Algunos hemos tenido la oportunidad de tener un centenario entre nuestras casas. Yo tengo un susto
porque soy de hueso colorado, dicen por ahí. Pero de verdad, la vida es corta, aún viviendo 100 años. Sin embargo, la vida no es como dijo él, cuando al fin ya llegamos a la madurez, a unos añitos donde ya nos han enseñado algo la vida, no solo nos vamos a morir, mis hermanos. La vida tiene un propósito, la vida tiene un destino. Usted o yo, que ya estamos, como dice aquí, al fin cuando uno empieza a entenderlo ya está para morir. No, mi hermano, estamos para entrar en la vida eterna, si es que hemos creído, para entrar en la verdadera vida, donde ya no habrá más lágrimas, donde ya no va a haber quebraduras de huesos, donde ya no va a haber hambre, donde ya no va a haber tristeza, ni va a haber problemas, sino el gozo eterno en la presencia del Señor. Por eso es importante meditar qué está pasando y qué estamos conmemorando este tiempo. Dios nos asegura esta vida eterna. Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocimiento, no en tiempo. Vaya usted a Juan 17:3. Y esa cita es Jesucristo dando el discurso antes, es su oración sacerdotal antes de ir a la cruz. Y él empieza enseñando esta verdad. Porque la vida eterna consiste en conocerte a ti, refiriéndose al Padre, el único Dios verdadero. Yo sé, mis hermanos, que cantamos esta de Yeshua, que es preciosa esa canción, y decimos, mi amado es entre millares, pero no, mis hermanas. Él no es el más bello entre millares, es el único bello, el único hermoso, el único poderoso, el único fiel, el único digno de alabanza. Amén. Así que esta es la realidad. Jesucristo vino a decirnos que la vida, aunque sea corta y frágil, tiene un propósito, que lleguemos a una eternidad con Él, donde le conoceremos plenamente como Él nos conoce y nosotros le conoceremos a Él tal cual Él es. Imagínense que tuvo que hacerlo eterno para darnos el tiempo suficiente para conocerlo. Así de grande y maravilloso es Él. Acompáñenme en sus Biblias y vamos a leer el Salmo 1, del verso 1 al verso 3. Cuando lo tienen me dicen amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Yo no. Ahorita llego yo. Aquí está. Salmo 1, lo tienen ahí en la pantalla, pero yo quiero que lo leamos en nuestra Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y de ahí el nombre del tema de hoy. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Este salmo habla primero de tres situaciones de no. La primera dice, no anduvo en consejo de malos. El segundo es, no se sentó, no caminó con pecadores. Y tercero, no se sentó con aquellos que se burlan de Dios. La verdad que en el mundo es imposible hacer esto físicamente, porque estamos rodeados de escarnecedores, rodeados de pecadores, incluso nosotros somos uno de ellos, ¿verdad? Y consejos de malos, ¿cuánta gente no hemos oído que cree que sabe
la vida eterna completa y nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Todo el mundo sabe lo que debe hacer el otro, menos lo que debe hacer él. Todo el mundo tiene consejos, buenos consejos que darle a usted. Pero usted mismo, a sí mismo, ¿a dónde acude usted? Esos tres no. Hablan de el hombre o la mujer, aquellas personas que saben dónde colocar sus ojos, dónde poner atención con sus oídos, dónde dejar que los pensamientos y las verdades fluyan y qué cosas desechar y tirar a la basura lo antes posible. Y eso está en la ley del Señor. Ahora déjenme decirle, esa palabra ley no significa algo como tiene que ser esto, no tiene que ser lo otro y tal, así como marca la ley de la Constitución. No, la ley del Señor aquí se habla de los primeros 5 libros de la Torá. Y la Torá es una enseñanza, es como el consejo perfecto de Dios Padre para sus hijos, de cómo debe de ser la vida, cuál es el deseo de Él para sus hijos, a dónde quiere llevarnos, qué actitudes tener para vivir una vida donde verdaderamente podamos en este mundo que está en esta situación de tanto dolor y tanta tristeza, nosotros surfear, como ha dicho Ángel, sobre las olas de maldad. Esas personas que ponen su corazón en la ley, que ponen su corazón en Jesucristo, porque Él es la ley. Él es quien vino y es Dios mismo el que la dio. El que sabe dónde pone sus ojos y pone su delicia en escucharlo, en meditar en lo que Él dice, su vida, aunque haya muchas circunstancias difíciles, es un hombre o una mujer que su vida es plena, que está sana, verde, dice ahí. Verde habla de juventud, habla de fortaleza, habla de bienestar y que está produciendo frutos siempre. Y por eso, aunque hayan situaciones difíciles, prospera. No prosperidad solo económica como hoy hablan tantas personas. La prosperidad es más que tener una buena cuenta en el banco. La prosperidad es el crecimiento personal de cada uno, donde Jesucristo cada vez es más grande y usted es más chiquito. Donde en usted se ve Jesús, usted es un espejo de Jesús. Porque su vida corre. Y eso es algo que cuando cantábamos también me llamó la atención. Porque decimos, su sangre me lava, su sangre me lavó. Bueno, sí es cierto, pero lo que nosotros recibimos realmente fue una transfusión de sangre del Santo de los Santos, y esa transfusión de sangre está conectada a nosotros. Yo no sé cómo es verdaderamente aquellas personas que tienen problemas de los riñones y que les ponen una, ¿cómo se llama? Una diálisis, gracias. Una diálisis y que tienen que ir cada 2 días o cada semana a conectarse a un aparato para que les limpien toda la sangre. Fíjense que nosotros tenemos un cordón continuamente conectado a Jesucristo por donde fluye su sangre y todo el tiempo nos está limpiando y sacando todo aquello que nos contamina, haciéndonos conscientes de su vida en nosotros. Y nosotros diciéndole, Señor, te necesito para permanecer y prosperar y dar fruto en abundancia. Y meditar, porque dice, cuando nosotros tenemos nuestro corazón en la delicia que es Él, en su palabra, en lo que Él enseña, nuestro corazón no solamente, qué alegre que la leí, sino que la medita, pero no es un ejercicio mental o un ejercicio de razonamiento, sino que es un ejercicio donde Él mismo nos trae convicción, nos enseña y pone su mente en nosotros. De hecho, hay una promesa en Jeremías 31, donde Él dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en Él, en leer su palabra y nos quedamos repitiéndolo o a veces cantándolo, cuando oímos un canto que es palabra de Dios y se nos queda grabado,
eso va haciendo que nuestra vida sea transformada, porque es parte de nosotros mismos. Pero si nosotros nos llenamos de cosas del mundo, de enojos, de tristezas, de falta de perdón, de menosprecio, de todas esas cosas, nuestra vida lo que está es cada día más deformada. Por eso, ¿dónde está tu delicia? Es importante que lo reflexiones. ¿A quién acudes en cada momento? Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos clamarte. Que tú pongas en nuestro corazón, en mi corazón, díselo tú, yo quiero que tú seas mi delicia. Yo quiero que tú me alimentes porque yo sé que tú eres el pan de vida. Tú eres mi pan, lo que necesito. Y no me lo quiero comer apresuradamente, sino que quiero saborearlo. Quiero llenarme de ti, Señor, sentir tu presencia, escuchar tu dulce voz, Señor. Y no quiero que se me olvide las palabras de vida que tú me das. No quiero ser un oidor olvidadizo, sino que quiero ser de los que perseveran hasta el fin. Y sé que yo con mis propias fuerzas no puedo, pero tú en mí, tú eres mi esperanza de gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hoy voy a hablar de escritores. Yo no sé si Ernesto Sabato fue cristiano, ya se murió. Ernesto Sabato, el que escribió la frase que dijo, no lo sé. Ojalá que haya conocido. Ojalá, ¿va? Ojalá. Quiere decir, espero en el Señor que lo haya conocido y que no se haya quedado con ese pensamiento de que, y me morí. Pero hay otros escritores, hijos de Dios, y uno de ellos muy famoso es Carl S. Lewis, famoso por las crónicas de Narnia. ¿Alguno vio de la película de El ropero y la bruja? Bueno, pues no es la única, tiene varios libros. Todos, él era un hombre que se convirtió, y cuando se convirtió realmente profundizó en las verdades de la fe y tuvo ¿cómo se diría? El don de transferir eso a un lenguaje para llegar a muchas gentes y transmitir ese mensaje. Pero una de sus frases, que está en uno de sus escritos de sus libros, es que hubo una vez en el mundo un pesebre. Y en ese pesebre, algo más grande que todo el mundo. Solo esto es para darle vuelta bastante en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que quiso decir. Mucha gente no lo entiende. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros podemos entender de lo que Él estaba hablando. Y otro hombre, me gustó mucho esta imagen, él se llama John Flavel, dijo, el cielo bajó a la tierra para que la tierra pudiera subir al cielo. No quiere decir la tierra como planeta. Él bajó a usted. Se hizo hombre como yo, como tú, que somos barro, tierra, para que un día podamos regresar a verdaderamente donde es nuestro origen, la casa del Padre. Vámonos ahora a Isaías. Isaías es un profeta precioso y es un libro para leerlo con detenimiento y profundizar en él. Él vivió más o menos 700 años antes de Cristo. Y en el capítulo 9, porque ahí quiero que nos vayamos, hay un anuncio profético. Isaías 9. Imagínense, 700 a 740 años antes de que naciera Jesús en Belén. Este hombre no se lo sacó de la manga, ni se lo imaginó o dijo, me imagino que va a pasar esto, no. A él recibió de parte de Dios un mensaje que Dios se preocupó de que quedara escrito y que se traspasara de generación en generación para que sepamos que Dios no improvisa. Dios no tiene salidas de segundo momento para resolver la vida. Él ya tenía dispuesto un plan
aún antes de la fundación del mundo. E Isaías trae ese recordatorio de parte de Dios. Y dice, por favor pongan atención, y lo que está subrayado, si usted tiene su Biblia en papel, subráyelo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, pero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. A mí, a veces cuando lo leemos tan rápido o sin meditar en los tiempos verbales y en todas las situaciones, o verlo en el contexto de toda la palabra de Dios, de todo el consejo de la palabra, nos perdemos de verdades tremendas. Pero esto estaba escrito en el año 740 antes de Cristo. Él dice, nos es nacido, como que está ocurriendo en ese momento. Un hijo nos es dado en este momento. Pero si ustedes van a ver la última frase, quiere decir que eso será en el futuro. No estaba ocurriendo todavía ahí. El Señor hará esto. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a analizar cada una de estas cositas que yo subrayé, porque a mí el Señor me tocó mucho mi corazón con estas palabras. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Son dos cosas. Vino un niño, verdadero hombre, porque fue nacido de una mujer y fue nacido en un tiempo específico que incluso marcó la división del tiempo para la humanidad. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Le guste o no le guste a quien quiera que sea. Hay un antes y un después de Cristo. Un niño nació, un niño de carne y hueso, un bebé. ¿Cómo era ese bebé? ¿Algunos de ustedes conocen un bebé? ¿O han tenido la oportunidad de conocerlo? Son inútiles. No pueden hacer nada por sí mismos, ni siquiera como los perritos. Los perritos se arrastran para la mamá para buscar que les dé de mamar. Pero un bebé, si usted no lo carga y usted no le da el alimento, no puede. No pueden vestirse, hay que limpiarlos, hay que darles de comer, hay que darles de todo. Porque un bebé no puede nada por sí mismo. Así que un niño así fue el que nació, incapaz, supeditado a adultos, a sus papás. José y María hacían con él lo que querían. Se lo llevaban al templo, lo circuncidaron, se lo llevaron de viaje a Egipto cuando vinieron a atacarlos, lo trajeron de regreso a Nazaret. Él no tuvo ahí nada que ver. El Dios de los cielos le hablaba a sus padres y sus padres oían al Dios de los cielos. Pero Jesús estaba calladito, llorando, pidiendo comer, pidiendo que lo cambiaran, y se dejaba hacer lo que sus papás hacían con él. No sé si usted lo había pensado. Un niño nos es nacido. Eso quiere decir un hijo de hombre. Pero ese dice, al lado dice, hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Porque tanto amó Dios a estos hombres que están en el mundo, que envió a su hijo único. No envió a uno de los más, a su hijo unigénito, al que es de su misma esencia, al que es uno con él mismo. Pero no lo hizo entrar como Dios, sino que entró como un niño desvalido.
y sin fuerza y sin capacidades, como nacemos todos nosotros, dependientes de alguien más. Esta era también una promesa hecha desde el Edén. Cuando Dios está dando la condena al hombre, a la mujer, hay un momento especial en que dicta una condena para la serpiente. Y cuando le dicta la condena a la serpiente, ahí estaban Adán y Eva poniendo atención. Y le dijo a la serpiente: de una mujer vendrá uno que te aplastará la cabeza. Esa es la sentencia para la serpiente. Uno nacido de mujer. Y aquí en Isaías, el Señor está trayendo a la memoria esa palabra dicha desde antes de que el hombre saliera del Edén. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y Mateo, en Mateo 1:23, él está explicando y diciendo que se ha cumplido esta realidad. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esa era la profecía que había. Y usted sabe lo que significa Emanuel, aunque es un niño nacido de hombre, su nombre es Dios con nosotros. Que traducido, dice aquí, Dios con nosotros. Y Jesús le pusieron sus padres. El nombre Yeshua o Josué, que es lo mismo, viene a decirnos Dios con nosotros, el Dios que salva. Así que también Pablo lo reafirma cuando dice: ese niño que nació, que era el unigénito de Dios, él dijo: no me interesa guardarme en el cielo como el Dios todopoderoso que soy, me voy a hacer uno como los hombres, porque quiero conocerlos en su carne. Dios lo sabe todo y lo conoce todo como Dios, pero él quería experimentar lo que era ser hombre y se hizo uno como nosotros. Y en él vio no solo lo que es ser niño, vio lo que es el sufrimiento del hombre en todas sus situaciones. Jesús experimentó cansancio, experimentó dolor, experimentó la traición, experimentó la amistad, experimentó el amor de una madre humana, un padre que le enseñó, experimentó el quedarse huérfano porque su papá murió. Experimentó la angustia de tener que dejar a mamá sola porque él sabía que iba a la cruz y su mamá no tenía nadie más por ellos. Todo eso lo pasó Jesús, todo menos el pecado nuestro. Por eso Filipenses dice: el cual siendo en forma de Dios no consideró que eso era importante, sino que se quitó su capa de gloria y se vistió de hombre. Y esta es la segunda parte. Porque aunque toda esa primera parte, que es lo que se conmemora en este tiempo, que Jesús se hizo un niñito, por eso dicen niñito Dios, Jesús ya no es un niñito Dios. Quítese esa imagen de la cabeza. Jesús es un rey. Un rey. Él nació una vez como niñito, pero no nace todos los años como niño. Una vez nació y una vez murió y resucitó y le fue dado un trono. Por eso dice el anuncio dice y el principado. Cuando habla de principado, habla de poder, autoridad, soberanía. El que va a ser el principal sobre todos va a estar sobre él, su hombro. Él lleva la carga de la autoridad. Vamos a ver varias cosas aquí en esta lectura. Cuando dice principado, habla de rey. Jesús es el rey de la gloria, el rey eterno que se hizo hombre. Pero en su momento, hubo un momento en que los judíos quisieron proclamarlo rey y él les dijo: no, en este momento no vine como rey, pero va a venir un día de nuevo. Su palabra nos lo dice. Y ese día vendrá como rey, al frente de todos los ejércitos del cielo, para retomar todo y poner y clausurar la historia humana. Y todas las cosas van a ser hechas nuevas.
Y él ya en este momento está ocupando el trono eterno, porque toda autoridad y todo poder le fue dado. Él lo explicó claramente. Su Padre se lo dio. El Padre ha puesto en mí todas las cosas. Él me las dio. El Padre y yo somos uno. Su imperio es eterno. No es una cosa que empezó cuando Él nació o cuando Él resucitó. Jesús es rey desde antes de la fundación del mundo. Él es el Señor, Él es el Kyrios. Y saben que todo esto fue decidido por Él mismo. Por eso dice, el celo del Señor, el celo de Jehová hará esto. Él hará que nazca el niño, que es hijo de hombre y es hijo de Dios. Que va a sufrir como hombre y va a vivir como hombre 33 años. Va a llegar a una cruz, pero no se va a quedar en la cruz. Porque el propósito es que Él retome todo lo que se había perdido. Y eso está aquí. Su nombre nos habla de varias cosas. Tiene 5 nombres. Primero, admirable, digno de admiración, inspirador y asombro. Jesús, miren, en su época dice que todos se admiraban porque enseñaba con autoridad, hacía un milagro y las multitudes lo seguían. No tenían que comer y Él les daba de comer a todo el mundo. Sus palabras, sus hechos, levantó muertos, calmó el dolor del sufrimiento de muchas personas, pero esas fueron las añadiduras del reino. Él no venía particularmente para dar de comer a multitudes ni para sanar a los cojos y a los leprosos. Él venía por algo mucho mayor, por abrir de nuevo la puerta que se cerró en el Edén para que nosotros podamos regresar de nuevo a la casa del Padre. Era ese el propósito. Por eso Él es digno de asombro, su nombre es admirable. Además es el consejero. Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Paracleto. El Paracleto quiere decir el que está a tu lado todo el tiempo para darte el consejo, pero es el Espíritu de Cristo mismo. Aquel que en su consejo de su palabra o cuando Él te habla directamente a ti, su consejo es válido. Lo que Él dice es bueno, siempre, es inequívoco. Pero no solo es coro, es Dios fuerte, porque aunque nació como niño y en ese momento no ejerció su deidad y su poder, sabemos que Él puede cambiar la noche en día y el día en la noche. Él puede hacer que el cielo, decirle al cielo, sol, detente, como en la batalla con Josué. Él puede decirle al muerto, levántate, como le dijo a aquella niña que estaba muerta, levántate. Y la niña se levantó y comió, o aquel otro joven que llevaban a enterrar y su madre iba llorando, una viuda. Y Jesús la para el cortejo fúnebre y le dice, levántate al muerto. Y ahí en medio de todo se levanta. Yo no sé qué nos pasa a nosotros si en un funeral nos pasa eso. Nos morimos los demás y se queda el resucitado vivo del susto, ¿verdad? No, qué maravillas. Porque Él tiene el poder de hacer lo que a Él le place, cuando Él quiere, como Él quiere. No se cansa, ni dice la palabra que ni siquiera vea que no se le cierran los ojos. De día y de noche está a tu lado. Él no está medio así cabeceando como a veces nos pasa a nosotros los domingos aquí. No, Él es un Dios con los ojos bien abiertos todo el tiempo, mirándote a ti, no para estar viendo dónde tú fallas, dónde tú te equivocas, sino para estar presto, para agarrarte y levantarte y sostenerte con su mano poderosa. ¿O acaso tú no te ha pasado eso con tu bebé cuando corre de un lado para otro? Y tú estás que dice uno, Dios mío, de verdad que hay un ángel de la guarda para cada niño. Dios fuerte y Dios poderoso, Padre eterno. Cuando a Jesús le preguntaron cómo debemos orar, Él no dijo, Dios todopoderoso, milagroso, omnipotente, el que es más fuerte que todos los rayos. Pudo haber dicho así, sí. Pero dijo sencillamente, cuando ustedes oren, digan, Padre, Padre nuestro, porque es mi Padre, pero quiere ser tu Padre, es tu Padre también. Padre nuestro, confiadamente. Y él que lo estaba diciendo era el mismo Padre en Él, porque el Padre y Él son uno. La Biblia nos relata ese momento
en que Felipe le pregunta al Padre, eso está en Juan 14, cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre y entonces estaremos completamente satisfechos, ya no haremos más preguntas, ya estaremos todos. Y se voltea a Jesús y yo me lo imagino en ese momento y le dice, ay Felipe, tanto tiempo aquí contigo y todavía no me conoces. Me has estado viendo todo el tiempo y me dices que te muestre al Padre. El que ve a Jesús ve al Padre, porque el Padre y Jesús son el mismo en su carácter, en sus decisiones, en su omnipotencia, en su presencia. Donde está uno está el otro y ahí está el Espíritu Santo. Y el príncipe de paz. Príncipe quiere decir el principal. El principal en una paz que no es como la paz sin problemas. La paz que Jesús da es una paz que trasciende las tribulaciones, las situaciones difíciles, porque en medio de la tormenta Él puede decir calma y puede cambiarlo todo, o incluso no se puede cambiar nada y se queda igual la tormenta, pero uno sigue con Cristo al lado y donde está Él no hay temor. Si tienes hoy una preocupación, un temor, una angustia, tu barca está siendo sangoloteada por el viento, el Señor te dice no temas. No temas, lo que ven tus ojos no es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo más allá de lo que tú ves. El segundo punto es que esa promesa que hizo en Isaías se cumplió en un tiempo. Jesús nació en un lugar llamado Belén. En Mateo, en Lucas particularmente está toda la historia del nacimiento de Jesús. Por favor, si tienen interés lo van a leer. Y lo que me llama la atención es que cuando los sabios de Oriente no eran magos, no, eran sabios, eran personas que estudiaban las estrellas, astrónomos, y ellos viendo las estrellas, viendo las señales de los cielos, entendían cosas, porque Dios muchas veces habla a través de las estrellas y de los cielos. Las cosas que suceden en los cielos afectan a la tierra. Y estos hombres vieron algo sobrenatural, algo que estaba pasando, y dijeron, no, esto es algo fuera de onda, vamos a seguir a ver qué camino nos conduce. Y Dios les habló que era el momento de la entrada de su hijo en este mundo. El rey de los judíos, dicen ellos. ¿Dónde van a nacer? ¿Dónde van a nacer? Y resulta que el que era el rey en ese momento, que era Herodes, cuando oye eso, y la gente que está ahí, dice se turbaron. Esa palabra se turbaron quiere decir, no entendieron, se quedaron como, ¿y qué está pasando? Y entonces Herodes mandó a buscar a los que medio sabían, los sacerdotes, los escribas. Miren, ustedes saben dónde dice en algún lado si van a ser el rey de los judíos, en algún lado. Y dice, ¿cuándo? Y entonces llegan los que tenían esa información y se la dan. La pregunta es, ¿nosotros sabemos que Jesucristo viene de regreso pronto? Está más que anunciado. Él lo ha dicho. No sabemos la fecha. Pero de que viene, viene. Y el asunto es estar listos para irnos con Él. Yo quiero estar perseverando, quiero estar firme en la verdad. ¿Y tú? Con mi corazón en la delicia de su palabra. Y aquí es donde me llamó tanto estas cosas que les voy a comentar, que me hicieron entender mi corazón. Cuando Dios determinó el nacimiento de su hijo, no dejó nada al azar. Y esa palabra quiere decir, no lo hizo en desorden, no lo hizo sin planificación, no lo hizo sin predicción, no dependió de la casualidad o del destino. Ay, qué casualidad que nació ahí. Ay, qué suerte la mía que me encontré tal cosa. No, había un plan dispuesto, todo de antemano por el Señor. Y lo primero era el lugar. El lugar donde iban a ser su hijo estaba ya determinado. Y tú, Belén Efrata, pequeña, o sea, eres insignificante entre las familias de Judá, pero de ti, que no eres nada, de ti me saldrá el que será Señor, Kyrios, en Israel. Y más allá del Israel,
el Señor, el Dios eterno, el que tiene el trono de David. Porque ahí lo dice, sus salidas son, ¿desde cuándo? Las salidas de Jesucristo no es desde que nació aquí. Él estaba y todo fue hecho por su palabra. Él dijo, Él es la palabra que habló y todo fue hecho. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué preciosidad, mis hermanos. Qué verdades tan tremendas. Jesús vino un tiempo, sí, determinado. No era cualquier tiempo. Era en la plenitud de los tiempos, dice Gálatas. Entonces era el momento exacto. En ese momento nació Jesús en el lugar que ya había sido determinado, no en cualquier lugar. Y miren, hasta eso, porque María y José no vivían ahí, tuvieron que hacer un viaje ahí para estar en ese momento en Belén. Belén quiere decir casa del pan y Jesús es el pan de la vida. Efrata, que era el nombre antiguo, quiere decir fructífero. Y Jesús es el que nos da vida y vida en abundancia y produce en nosotros toda clase de buenos frutos. Y es el lugar de sus antepasados, porque Ruth, no sé en qué generación, si era bisabuela, tatarabuela, pero Ruth era su antepasada, junto con Booz. Ahí ocurrió toda la historia del libro de Booz, de Ruth, perdón. Ahí fue la historia. Y ahí nació Obed. ¿Usted sabe lo que significa Obed, que es antepasado de Jesús? Siervo. Pero a mí me llamó la atención que Obed es la raíz de la palabra obediente también, ¿verdad? Miren, no hay nada al azar. Algo nos quiere hablar el Señor. Y ahí era la ciudad de la familia de David, donde el Señor mandó a buscar a Samuel, al que iba a ser ungido, y le trajeron a todos los hijos de Isaí, y este tampoco, hasta que llegaron a David. Ay, este que ni siquiera estaba en la casa, lo tuvieron que ir a llamar, porque era el que cuidaba las ovejas. No hay casualidades, no hay azar en nada. El Señor está dándonos un mensaje claro en cada uno de los detalles de todos los acontecimientos de la encarnación de Jesucristo. ¿Saben ustedes que Belén era un lugar conocido, y esto lo dicen las fuentes rabínicas? Era un lugar donde se criaban los corderos para el sacrificio, porque habían campos y hasta la fecha eran los campos más fértiles, y entonces ahí era el lugar donde criaban a los corderos. Y esos corderos que nacían, al nomás nacer, los examinaban, y los mejorcitos, los sin mancha, los sin defecto, esos eran apartados y cuidados de una forma especial. Y miren, a mí esto que les voy a contar me impresionó, algo acerca del pesebre. Yo siempre tuve una idea muy romántica de un pesebre: un ranchito, ovejitas, un buey, una mulita echados y una camita como cunita, ¿verdad? Hasta con su pajita así bien, y a Jesucito ahí bien envueltito en el pesebre. Pero un pesebre en los tiempos de Jesús en realidad era un comedero para los animales que estaba en el piso bajo de la casa. El piso bajo, y arriba vivía la gente, y en el piso de abajo guardaban a los animales. Y el pesebre era una piedra labrada donde le abrían un hoyo para ponerles el agua o los alimentos y que no se escurrieran. En algunas oportunidades pudo haber sido de madera, pero aquí, en estos pesebres, era donde los pastores llevaban a esos corderos nacidos sin mancha y sin defecto, para que fueran protegidos mientras crecían el año para ser sacrificados. Y en uno de esos estaba el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús fue puesto en un pesebre, anunciando lo que Juan dijo después cuando vio a Jesús venir al Jordán a bautizarse. Dijo ahí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz en las tinieblas resplandece. En las tinieblas de este mundo, donde nadie tenía la luz, donde el diablo
gobernaba y sigue gobernando, mis hermanos, en este mundo oscuro de tinieblas, donde el hombre sufre. Jesús vino a resplandecer y a darnos luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra él. No tuvieron más poder, ni sobre él, ni sobre todos los que creemos en él. Pero vino como siervo. Yo no vino a ser servido, sino vine a servir. Vine a dar mi vida por ustedes, para que todo aquel que crea no muera, mas tenga vida eterna. Y vine a buscar y salvar lo que se había perdido, para llevarlo de vuelta a la casa del Padre, para que tengas tu lugar. Ahí hay un lugar con tu nombre escrito, que dice: mi hijo, mi hija, este es tu lugar. A eso vino el cordero que fue guardado en un pesebre, para saber que él era destinado al matadero, al sacrificio. No para quitar los pecados por un año, sino para borrar y lanzar los pecados al fondo del mar. Ustedes saben que la palabra dice que aquel que cree en Cristo, sus pecados son lanzados al fondo del mar. Dios los lanza a sus espaldas. A ver, dése usted la vuelta a la cabeza completamente, así como que es lechuza. Ah, no, así no. No, como que es lechuza. Le da la vuelta, no se puede. Usted puede ver aquí, puede ver hasta aquí. Algunos tal vez un poquito más, que son los que hacen ejercicio todos los días de cuello. Pero dar la vuelta completa y ponerse a los ojos aquí atrás, no puede. Dios da esa figura para hacernos entender que aquel que llega a Él y le entrega su vida y reconoce su necesidad, Dios toma los pecados, los lanza al mar, al fondo del mar, pero para atrás. No solo están hundidos, sino que encima Dios no los quiere ni volver a ver. Se olvida de ellos. Media vez tú reconoces que Jesús murió por ti, pagó por esos pecados, y crees en esa verdad tremenda. Y miren, ahí está el punto. Esto no fue escrito el día que nació Jesús. Primera de Pedro nos dice que Jesús era el cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Era un designio de Dios. El celo de Dios hará esto, dijo Isaías. ¿Por qué? Porque Dios tiene un amor, un celo por nosotros los hombres. Él quiere llevarnos de regreso a Él. Él quiere que todos vengan a la conversión y sean salvos. Y el propósito final de su nacimiento era ir a la cruz para poder nacer los hombres de nuevo y tener la vida de Dios en nosotros y cambiarnos este corazón. Yo estoy leyendo desde hace algunos días libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, y le compartí a Ángel que cuando los leía y leía la historia de los reyes, la había leído varias veces, pero en esta oportunidad realmente esas historias son la historia del hombre, de los poderosos y de los de abajo. Un corazón de tanta maldad. El corazón del hombre es malo, es engañoso, es perverso. ¿Quién lo puede arreglar? Dijo Jeremías. Le dijo, y Dios le dice: yo no lo voy a arreglar, le voy a poner uno nuevo mejor. Porque ese no tiene arreglo, no se arregla. Hay que cambiarlo, por eso hay que nacer de nuevo. Es una nueva vida, no es la misma que tenemos. Pero se completa el proceso cuando nos morimos en este mundo y nacemos ya completamente redimidos con un cuerpo nuevo, un vestido nuevo, con la sangre de Cristo que nos da vestiduras nuevas. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Pero esto no viene así nomás, mis hermanos. No fuiste tú el que buscaste a Jesús.
Tú nunca has buscado a Jesús. Él te busca a ti. Él es el que está afuera tocando a la puerta de tu corazón todos los días. Él está atrás de ti cuando tienes problemas y cuando no los tienes. Él está en tus alegrías y en tus tristezas. Él te busca y no se cansa, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y no es un papá alcahuete. Es un papá que te corrige, que te dice por aquí no es, y cuando va mal y tú no haces caso, te pone obstáculos y te llama la atención y te pone freno. Dice, no seas como la mula o el caballo, dice el Salmo 32, que hay que ponerle frenos para que hagan caso. Hay personas que necesitamos a veces que nos pongan un freno y nos jalen para atrás para hacerle caso a Dios. Y Dios lo va a hacer porque es un Padre amoroso. No porque sea un Dios que, ay, a la fuerza nos quiere tener con Él. No, es porque es un padre que corrige a sus hijos cuando sus hijos van mal y se están autodestruyendo. Nos da su Espíritu Santo, ciertamente para tener ese poder de Él, de sanar enfermos. Él nos dio la orden, vayan y díganle a todos, ¿quién soy yo? Evangelícelos y van a sanar enfermos y van a expulsar demonios. Por supuesto que tenemos ese poder, pero el mayor poder es que transforme a una pecadora como yo, dijo Agustín, San Agustín. Pero no solo lo digo yo también para mí. Ese es la mayor milagro, que Dios cambie un corazón y lo transforme en su imagen. De verdad, qué obra, qué poder. Pero Él necesita una respuesta. Todo es por gracia, mis hermanos, porque todo lo hace el celo del Señor. Por ti, por mí, porque nos ama. Pero la respuesta la damos nosotros cuando tenemos fe, cuando creemos en quien Él es, en quien dice que es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros decimos, Señor, yo quiero. Cámbiame, Señor, a mí. No a mi padre, no a mi madre, no a mi hermano, no a mi marido, no a mi tío, no a mi abuela. No, cámbiame a mí, Señor. Soy yo la que necesito cambiar. Todos los días. Transfórmame. Y aquí viene la parte porque les quiero contar lo de la cingüeya. Yo no sé quiénes han oído ustedes de este arte japonés que se llama kintsugi. No sé si así se pronuncia, pero así se escribe. O dice, es una técnica que se llama kintsugi, que consiste en reparar con oro las piezas de alfarería que se han quebrado. Y una vez reparadas valen más que el traste original. Yo puse aquí este porque este me gustó. Era azul, debe haber sido precioso. Pero mírenle, todas esas como dorados que tiene son mezcla de oro con un pegamento que hace que se unan las partes y entonces es mucho más precioso, incluso tiene más valor. Pero quiero decirles, en esa pieza hay huella. Hay huella del artesano, del artista que la reparó. Pero en ti no hay huella. Porque toda la obra de Cristo es desde adentro para afuera. Él hace una cosa nueva en nosotros. Y a veces ni nos estamos dando cuenta de cómo nos transforma. Las huellas de esa obra que eres tú, de esa obra nueva, quedaron en Cristo, en sus manos, en sus pies, en sus rodillas, en su costado, en su espalda, en sus hombros, en su cabeza. No hubo una parte de su cuerpo donde no había huella para manifestar el amor por ti y para recuperarte y llevarte de regreso a la casa del Padre. Como lo que Dios quiso desde siempre que tú fueras, su imagen y su semejanza. No con oro y con plata, sino con su preciosa sangre.
Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos esta mañana reflexionar sobre tu encarnación, sobre tu eternidad, sobre tu propósito, sobre tu resurrección, tu poder, tu grandeza, tu misericordia, por tu amor por nosotros. Hoy queremos alabarte y queremos bendecirte, y no solo hoy, sino todos los días de mi vida, no importando si son días felices o días tristes, que mi voz se levante en medio de aún de mis lágrimas para proclamar que tú, Jesús, eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Te alabamos y te bendecimos. Bendito y bendito seas. Amén y amén.